Gente, pónganle cuidado porque van a aprender mucho durante los próximos minutos. Va a ser un viaje rápido, pero intenso, por la historia de la manipulación y de los medios de comunicación. Cuando el Homo sapiens abandonó los árboles primero y las sabanas después, para internarse en una nueva complejidad creada por él mismo, las ciudades, tuvo que desarrollar nuevas reglas para convivir y para organizarse. Algo similar está ocurriendo ahora. Los sapiens abandonan las ciudades tridimensionales para internarse en una naturaleza nueva con sus propias leyes. Lo que no ha cambiado es su vocación de poder cuando lo tiene y de justicia cuando no lo tiene. Las sociedades más primitivas necesitaron un mito unificador para funcionar. La lucha por administrar las narrativas fundacionales originó los medios de comunicación y la propaganda. Las religiones llevaron esos dos componentes a su maduración hace miles de años, con proselitismo para ganar seguidores o con castigos para quienes se salieran del dogma dominante. Durante miles de años, las historias fueron las principales formas de transmitir ese conocimiento, por lo general a través de la emoción y de la estética, y lo continúan siendo. El mito unificador tuvo la función de organizar la sociedad y de mantener el poder. Luego, el instrumento para mantener la atención del individuo necesitó un elemento clave, tanto en la literatura como en la producción de noticias: la novedad. El anuncio de un acontecimiento de vital importancia. Y es que un cuento, una novela o una película deben atrapar la atención y la curiosidad del lector, con el objetivo de profundizar en alguna pasión humana. Así se multiplica su atractivo y su consumo. El objetivo de la propaganda y de la publicidad, sea de forma consciente o inadvertida, es crear una ilusión. Las historias contadas por nuestros ancestros, ficción y no ficción, dominaban muy bien ese arte. Las narrativas religiosas continúan arraigándose, ya que la distinción entre ficción y realidad nunca dependió de los hechos materiales, sino de la fe. Durante el iluminismo europeo, esa función deliberada de los mitos o de las creencias religiosas se trasladó a los medios de prensa y a las ideologías de razón, libertad e igualdad. De cualquier forma, tanto en su periodo prehistórico como religioso, los medios de comunicación respondieron al poder político del momento, se trate de una monarquía absoluta o de una república democrática. Los poderes concentrados siempre han podido comprar fácilmente los medios dominantes, pero no han podido comprar tan fácilmente las democracias. Las élites poseen y usan los medios para manipular las democracias y adaptarlas a sus intereses. Para ellos, la verdadera democracia siempre ha sido un obstáculo. Veamos el caso de Estados Unidos. La toma de los territorios indígenas por parte de las 13 colonias, la compra de Luisiana sin consultar a su población, es decir, a la población indígena, la toma de la mitad del territorio mexicano y más tarde la expansión ultramarina, nunca se pudo llevar a cabo sin este mecanismo de convicción o de fanatismo unificador, como lo fue, por ejemplo, el mito del destino manifiesto en Estados Unidos, inventado por el periodista John O'Sullivan. Luego vendrían otros mitos, como el del genocidio blanco a finales del siglo XIX, desarrollado en Inglaterra y en Australia, y difundido por Europa y Estados Unidos. Este mito del genocidio blanco sirvió para justificar el genocidio de los pueblos negros alrededor del mundo e inspiró a Adolfo Hitler contra los judíos. Para difundir ideas y dominar, siempre fue necesario el secuestro de las innovaciones tecnológicas y de los medios de comunicación por parte de las élites en el poder. Un ejemplo clásico es el uso que este poder ha dado a los libros sagrados de las grandes religiones. El aparato de manipulación narrativa más efectiva fueron libros como la Biblia, o ideas como Nosotros, el pueblo elegido,
que justificaron diversas acciones políticas sobre otros pueblos, por no seguir con el Corán y la realización del imperio musulmán durante la Edad Media Europea. Más tarde, la misma Biblia y sobre todo el monopolio de su interpretación por parte del Imperio Romano primero y luego por parte de naciones europeas que justificaron las cruzadas contra los musulmanes y diversas matanzas en Europa de cristianos contra cristianos y en otros continentes contra paganos idólatras. La Biblia fue el apoyo moral a la espada y al cañón de la raza superior. Otro caso de tecnología secuestrada fue la imprenta de Gutenberg. Gracias a ella se comenzó a democratizar la cultura, pero también sirvió para ayudar a legitimar la barbarie militarista de los colonos europeos. De hecho, los libros de bolsillo surgen como manuales prácticos de guerra para los campos de batalla. La misma función cumplieron los periódicos en el siglo XIX, la radio y la televisión en el siglo XX e Internet a principios del siglo XXI. En 1833, el diario The Sun de Nueva York comenzó a venderse por 1 centavo. A mediados del siglo XIX se perfeccionó la rotativa, lo que hizo posible la propagación ya no solo de noticias falsas, sino de mitos fundadores como el mito del destino manifiesto. La tormenta autocomplaciente de noticias falsas, pero patrióticas, en gran parte surgidas por el mismo gobierno, se convirtió en una adicción imposible de parar. Distintos periódicos comenzaron a acusar sin fundamento a los mexicanos de ofender el honor de Estados Unidos, con lo cual se llamó a todos los jóvenes para que se alistaran voluntarios para pelear a miles de kilómetros de las tabernas donde se emborrachaban con licor barato y donde entonaban canciones patrióticas. Una vez consumado el robo de más de la mitad del territorio mexicano mediante matanzas y violaciones, no faltó el artista promovido por la complicidad de la generación siguiente. Por ejemplo, la pintura más icónica del periodo fue El Progreso Americano, un cuadro llamado así del artista John Cast, pintado en 1873, donde se aprecia una mujer rubia y sexy. Las mujeres blancas nunca muestran los senos completamente como una india que huye, sino que los sugieren de forma delicada detrás de una túnica que nunca acaba de caer. Esta mujer flota en el aire en representación de la civilización. Delante suyo huyen las fieras, los indios y la oscuridad, mientras que detrás siguen la luz, la agricultura, el progreso tecnológico, por ejemplo, representado con el ferrocarril. En una mano carga un libro de escuela, mientras en la otra va desenrollando un cable telegráfico. Lo que no cuentan los medios gubernamentales es que la democracia en Norteamérica fue practicada desde siglos antes de que se fundaran los Estados Unidos. La practicaron los pueblos indígenas. Un detalle insignificante para los blancos anglosajones y para su mito fundador. Para entonces lo último era la invención del telégrafo. Samuel Morse había descubierto esta técnica de transmitir señales en 1838 y en 1844 había logrado transmitir el primer mensaje desde Washington a Baltimore. El mensaje decía: lo que Dios ha hecho. Para 1880 había más de 1 millón de kilómetros de cableado en todo el mundo. El hermano de Samuel Morse le escribió una carta profética que decía: tu invento, y lo digo por el poder que le dará al hombre para llevar a cabo sus planes, no es solo el mayor invento en esta época, sino el mayor invento de cualquier época. Veo que la superficie de la Tierra estará interconectada y cada cable será un navío que va a llevar diferentes mensajes a todo el mundo, el conocimiento de lo que está haciendo cada uno. Este invento es invalorable. Pronto Samuel Morse sería reconocido como el pacificador de su tiempo. En 1858, luego de concluir el cableado oceánico entre Washington y Londres, el presidente Charles McDonald reconfirmó el mismo optimismo, nunca desprovisto de mesianismo. Dijo: el telégrafo es una bendición del cielo, un vínculo de paz y amistad perpetuas entre naciones afines, un instrumento de la divina providencia para difundir la religión, la civilización, la libertad y la ley en todo el mundo. Para no defraudar las expectativas,
Pronto el telégrafo se convirtió en una herramienta más de las nuevas guerras. Pero volviendo a la imprenta, su maduración ocurrió con la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, gracias a la invención de la prensa amarilla. 3 años antes, el 17 de febrero de 1895, desde el New York World Building, el edificio más alto de la ciudad, Joseph Pulitzer había lanzado a las calles 1 millón de ejemplares con el cómic de un personaje llamado Mickey Dugan. El niño, sin techo, descalzo y borracho y mal hablado, apareció vestido con una túnica amarilla que era la primera tira a todo color que se conocía en el mundo. Lo nuevo era que lo viejo aparecía representado en un medio masivo. Para entonces los niños mal hablados y borrachos no eran una rareza. Los niños se hacían hombres con whisky en sus casas y los hombres se hacían valientes con más whisky en las tabernas. Poco después, el chico embustero se mudará probablemente por dinero al New York Journal de William Randolph Hearst. Como prueba de la física cuántica, por algún tiempo el personaje continuó existiendo en ambos periódicos. Ambos diarios se dedicaron también a la política y a la futura guerra, y la competencia a muerte entre los dos obligó al sensacionalismo y a la fabricación de hechos que enardecían sentimientos primitivos como la ira y el patriotismo. El New York Press, que era un periódico más modesto de la ciudad, despectivamente bautizó el trabajo persuasivo de estos dos grandes diarios como periodismo amarillo. Cuando el ilustrador Frederick Bennington le solicitó a su jefe William Randolph Hearst que quería volver a su casa por falta de noticias, literalmente le escribió: "No hay ninguna guerra aquí". El magnate Hearst le ordenó quedarse y le dijo una de las frases más célebres de la bajeza humana. Le dijo: "Tú proporciona las imágenes y yo proporcionaré la guerra". Las fake news, los grandes negocios privados y las grandes guerras han estado siempre entrelazadas. El enemigo de Hearst era Pulitzer, el supuesto paradigma del periodismo ético. Hearst era el futuro impulsador de los medios pro-Hitler. Ambos eran hombres de negocios. Ambos sabían que nada vendía más que una guerra. Algo que algunos resumen como la desinformación y la exacerbación del patriotismo de tabernas. Para comienzos de 1898, el New York Journal había vendido la impresionante cantidad de 30,000 ejemplares diarios. Para cuando estalló la guerra contra España, en realidad no fue una guerra. El Journal vendía más de 1 millón y pudo reducir el precio del periódico a la mitad, para así tener más lectores en estratos más bajos. Entre las historias favoritas de la época, que luego se reproducirían por todos los diarios locales, estaban las que describían a los españoles como bárbaros criminales depravados dedicados a perseguir indefensas cubanas semidesnudas. Algo que el general Scott en la guerra de México, la guerra México-estadounidense, atribuyó a los mismos estadounidenses casi medio siglo antes. Esta guerra no fue la primera guerra en la cual los medios justificaron los fines, pero fue la primera en la historia alentada por los medios en procura de aumentar las ventas. El despropósito alcanzó tal dimensión que otros periódicos menores, como el Sun de Minnesota, comenzaron a anunciarse como las últimas noticias confiables, como las no fake news. Cuando el teléfono sustituyó el telégrafo, como no podía ser de otra forma, se repitió la historia. En 1876, Alexander Graham Bell logró que el presidente Rutherford Hayes aceptara en la Casa Blanca el primer teléfono con el número 1, Código Nacional de Estados Unidos. La compañía de Bell se convirtió en la actual AT&T. El teléfono era una evolución de la radio de Marconi para transmitir la voz. Según Marconi, la radio iba a ser un heraldo de paz y de civilización para las naciones. Pero el mismo Marconi no dudó en vender su invento como instrumento de comunicación y de propaganda a los británicos para sus guerras coloniales y a los belgas para su brutal explotación capitalista del Congo, que solo bajo la supervisión del rey Leopoldo II dejó 10 millones de muertos. También se lo vendió a los rusos y a los japoneses para que se combatieran unos con otros.
En 1906 se emitió el primer programa de radio en Estados Unidos y los discursos se redujeron de 1 hora a 10 minutos. El político estadounidense que mejor supo usar el nuevo medio fue Franklin Delano Roosevelt. En Alemania, los nazis no solo se inspiraron en la tradición racista de los esclavistas y de los teóricos como Madison Grant, sino que su ministro de propaganda, Goebbels, aprendió de los libros de Edward Bernays. Hitler, que no tenía dudas y no se andaba con rodeos, decía: cuando se desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Bernays sistematizó la propaganda como su tío Sigmund Freud había sistematizado el psicoanálisis. Sus teorías no solo inspiraron a los propagandistas nazis del Tercer Reich, sino que sirvieron para vender una de las mayores fake news del siglo XX: la idea de que el presidente democráticamente electo de Guatemala era comunista. Una mentira necesaria para proteger una de sus multinacionales más importantes, la United Fruit Company. Y logró no solo reemplazar a Rense en 1954 con un golpe militar, sino que produjo una serie de dictaduras que en los 40 años siguientes dejaron más de 200.000 muertos en ese pequeño país. Todo, como siempre, en nombre de la democracia y de la libertad. Más recientemente, durante la guerra de Ucrania, los medios y los gobiernos occidentales acusaron a los medios rusos de formar parte de la propaganda. La censura directa de los medios occidentales no es directa como en China o en Arabia Saudí. La justifican, al igual que los abusos de poder, con el argumento de ser defensores de la libertad. Pero la historia demuestra que los defensores de la autodenominada prensa libre defienden con frecuencia dictaduras cuando les conviene. Y hacen guerras mientras defienden libertad. Pero su libertad no es la de todos. Su libertad es la que les permite hacer lo que ellos quieren. Su mayor éxito es convencer al público, incluidos a los mismos explotados, de esa falsa lucha por la libertad. Eso fue exactamente lo que hicieron los esclavistas estadounidenses cuando inventaron la República de Texas en 1836 para restaurar la esclavitud en ese territorio mexicano donde la esclavitud era ilegal. Y luego continuaron expandiendo el sistema esclavista hacia el oeste, siempre bajo la narrativa de la libertad y la civilización y el progreso. Cuando los esclavistas hablaban de la libertad, se referían por supuesto a la libertad de su raza, un pequeño detalle que se perdió en la traducción de sus discursos a los libros de las escuelas primarias y secundarias, y también al cine y a los grandes medios dominantes. Después de la guerra civil en Estados Unidos, los grandes empresarios y las grandes corporaciones, que ya habían literalmente secuestrado la democracia, fueron un paso más allá y comenzaron a referirse a la libertad de empresa. Se dedicaron a instaurar dictaduras por toda América Latina desde fines del siglo XIX. La mega mentira con que lo justificaban era que se trataba de proteger la libertad de empresa y de capitales. Históricamente habían usado el mismo engaño muchas veces. Habían protegido la libertad de los indios salvajes, luego la de los negros que no sabían gobernarse, finalmente la de los pobres. Sin mencionar el comunismo que ellos mismos habían creado 2 veces. Primero, como reacción popular, y luego como ilusión diseñada en las oficinas de la CIA en Virginia. La gran explosión de esta estrategia ocurrió con la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, promovida por una élite de filósofos ilustrados que luchaban contra un monarca del otro lado del océano, pero a los cuales no les convenía poner en práctica sus propios ideales que hacían recitar a los niños en los colegios, como aquello de nosotros la gente, we the people, o eso de que todos los hombres son creados iguales. La obsesión de las élites por unificarse surge del terror a la fragmentación territorial, social y racial sobre la que se asentaba el discurso idealista de los padres fundadores. Parte central de toda propaganda es convencer a un grupo de personas de algo en lo que nunca creerían por sí mismas y hacer que se conviertan en defensores de esa idea. Por eso, la colonización del lenguaje y de la narrativa es esencial. Así
Solo así se consiguen esclavos que defienden la esclavitud. Así fue como Franklin Delano Roosevelt ganó 4 elecciones presidenciales, gracias a su manejo de la radio. Luego, John F. Kennedy ganó la elección de 1960 a Nixon, gracias a su mejor manejo de la televisión. Obama, en el 2008, ganó por su manejo de Internet. Luego Trump, en el 2016, por su manejo y manipulación en las redes sociales. El nacimiento y el desarrollo de Internet no fue diferente al de todos los medios de comunicación que lo precedieron. Medios de comunicación militares, medios de deliberación y de opresión, secuestrados por los grandes poderes. Ya en nuestros días, durante la guerra de Ucrania, de la que algunos responsabilizamos a la OTAN por haber ocasionado una escalada bélica que condujo a la invasión rusa, sin disculpar para nada a Putin de su acto criminal, pero fue una escalada bélica de la OTAN durante décadas. Pues muchos fuimos inmediatamente acusados de ser pro-Putin, aun cuando de forma explícita pues lo negamos. Diarios como Le Monde de París se hicieron eco de esa forma de censura moral, distrayendo el foco de las críticas sobre las causas reales. Casi por unanimidad, las grandes cadenas de los gobiernos occidentales como Deutsche Welle, BBC, las múltiples corporaciones privadas, solo presentaron un punto de vista, el de las víctimas ucranianos. Ese punto de vista se basó en un hecho moral e irrefutable, son víctimas inocentes, pero consistió, como toda pretendida objetividad, en una selección de la realidad para distorsionarla convenientemente. Las perspectivas contrarias a los intereses de la OTAN brillaron por su ausencia. Cuando los congresos de determinados países han cuestionado a plataformas como Twitter o Facebook por permitir discursos de odio o por no controlar la masiva producción de fake news, sus dueños simplemente han dicho que ellos no son árbitros de la verdad. La máscara anglosajona cubre la realidad. Recordemos que las plataformas como Twitter acompañaron cada enlace de Russian TV con la advertencia que ese tweet estaba relacionado con un sitio dependiente del gobierno de Rusia. Por supuesto, en todos los demás casos no se etiquetan ni se mencionan las afiliaciones de los medios occidentales con los gobiernos. Grandes cadenas, creadoras de opinión, como Fox News o CNN, responsables de apoyar guerras masivas y ocultar crímenes de lesa humanidad, no son más independientes por ser privadas, sino todo lo contrario. Sus imperios no dependen de los electores, sino de los multimillonarios anunciantes y de los poderosos intereses de una microclase social. Sus noticias deberían ser precedidas por la advertencia: este medio está afiliado o responde a los intereses especiales de lobbies, corporaciones y transnacionales. En gran medida, los canales que no ocultan su afiliación a un gobierno, a un sindicato o a una ideología son más honestos que aquellos que pasan de independientes y de campeones de la objetividad informativa. Y es que la objetividad mediática no existe. La neutralidad es pura cobardía o cinismo. Lo que sí existe y debería apreciarse es la honestidad. Reconocer de una vez por todas qué visión del mundo apoyamos y decir si esa visión depende de nuestros intereses personales o de algo más amplio llamado humanidad. Este es un texto de Jorge Matfut, el autor de La frontera salvaje, el que tendremos nuevamente en Palabras Mayores en los próximos días. No se lo pierdan.